Sí, Gonza, se ve bien. Bueno, para otorgar una equivalencia a un alumno, vamos a hacer hoy la parte de las equivalencias internas libres, ¿sí? O sea, le damos directamente una materia a un alumno por alguna resolución o algo que lo acredite. Para hacerlo debemos ir al menú de, de operaciones, buscamos reconocimiento de actividades, equivalencias y elegimos la operación otorgar equivalencia. Si no, lo más fácil es ir al buscador y poner directamente la palabra otorgar equivalencia. Pueden compartir pantalla completa. Cuando compartís, compartir pantalla. ¿Directamente eso? Sí. Bueno, como les decía, vamos al menú, reconocimiento de actividades, equivalencias, otorgar equivalencia. Luego en el buscador buscamos, en el caso de haber empezado ya un trámite de equivalencia, utilizamos el buscador y buscamos al alumno que le estuvimos trabajando la equivalencia. En este caso vamos a empezar con una equivalencia nueva, le damos al botón agregar, ¿sí? Nos van a aparecer una pantalla donde hacemos clic en el botoncito este para buscar al alumno en cuestión, ¿sí? Como podemos ver para otorgar la equivalencia tenemos 4 datos principales que hay que completar. Primero el nombre del alumno, el buscador nos va a traer la carrera que corresponda, ¿sí? Después la fecha en que se otorga, el número de resolución y el tipo de equivalencia son los datos obligatorios. Las observaciones es un dato adicional, no es necesario ponerlo, pero puede ayudar. Entonces en este caso buscamos, con este botoncito nos mostró la pantalla del buscador donde tiene varios filtros, ¿sí? El apellido para buscar es obligatorio, le damos filtrar y elegimos la carrera destino en la que se le va a dar la equivalencia. En este caso sería el profesorado en química, profesorado universitario en química. Le damos clic en la lupita y vemos que nos trae todos los datos del alumno. La fecha de otorgamiento puede ser el día actual o el día en que salió la resolución.
Buscamos la resolución. En este caso no hay ninguna en particular, así que elijo la primera, que es para prueba. Bueno, tenemos varios tipos de equivalencia para otorgar. Como pueden ver, en el menú desplegable aparecen las opciones. En este caso vamos a elegir interna libre, ¿sí? Y las otras, que son cambio de propuesta, cambio de plan, las vamos a dejar para más adelante. La interna libre es la más simple, ¿sí? Es donde yo le digo a este alumno, dale estas materias, ¿sí? Luego de que completamos esta pantalla, vamos a cargar equivalencia y le damos al botón nueva equivalencia. En este caso no se utilizan matrices porque le vamos a dar materias en particular, ¿sí? Acá vemos los principales campos para completar sobre una materia en particular, ¿sí? Sería en principio la materia, el tipo de equivalencia o alcance de la misma, la fecha que se le va a dar la aprobación o regularidad, el vencimiento. Este es necesario cuando no se dan equivalencia de alcance total, porque la de alcance total es la que le da la materia aprobada directamente, ¿sí? Se completa el vencimiento cuando es un alcance de regularidad o una equivalencia parcial, que en este caso es cuando se deja pendiente a una aprobación, un coloquio o tiene que rendir temas adicionales. La escala de notas, la nota y el resultado van de la mano, ¿sí? En este caso le ponemos equivalencia total. Vemos los tipos que hay, como les comentaba recién, equivalencia regularidad, parcial y una de regularidad solo para correlativas. En este caso vamos a elegir total porque le vamos a pasar con nota. Como ven, me bloquea el campo de vencimiento porque no hace falta. Bueno, las escalas de notas acá salen mezcladas, pero yo les recomiendo utilizar siempre la de examen, esta que está solita, porque es la que tiene la mayor cantidad de valores y es difícil de que no esté el valor, principalmente cuando se dan equivalencias entre carreras o entre planes. Si se fijan, yo puse la nota y me completó automáticamente el resultado. Bueno, la fecha no sé si se dieron cuenta, pero no me hizo falta completarla, me puso automáticamente el día de hoy, ¿sí? En caso de que fuera otra la fecha, la podemos cambiar de acá o ingresarla directamente en el campo de texto. La parte de acá donde dice actividades que dan origen a la equivalencia es generalmente cuando se hace entre planes, entre carreras, o podría darse también el caso que vengan desde afuera con algunas materias. Bueno, ahí completamos los datos de una materia, le damos a aceptar, nos aparece la materia acá. Podemos seguir agregando si queremos darle más materias en la misma resolución.
Repetimos el procedimiento. Ahí vemos las dos materias que han sido agregadas a la equivalencia. ¿Sí? Podemos seguir agregando o lo terminamos ahí. En este caso le vamos a dar solo dos materias. Le damos finalizar. Y podríamos creer que el trámite ya está terminado, ¿cierto? Pero no, ahora hay que cerrar el trámite de equivalencia para que el alumno la pueda ver en su ficha académica. Si es necesario se imprime y si no hacemos el paso que falta. Para cerrar el trámite tenemos que ir en el menú de operaciones, reconocimiento de actividades, equivalencia, cerrar trámite de equivalencia. O como hicimos anteriormente, buscamos en el menú de operaciones, cerrar trámite de equivalencia. Acá nos aparece el filtro para buscar el alumno con el que estábamos trabajando. Acá la encontramos, nos dice que es una equivalencia interna libre, le damos clic a la lupita, nos muestra el detalle de la operación tal cual había quedado en el paso anterior. Si es necesario lo imprimimos y si no directamente cerramos el trámite. Al momento de cerrar el trámite seguramente el sistema va a controlar, hizo los controles necesarios. Ahora vamos a ver si están en la ficha del alumno. Como eran materias aprobadas, la buscamos directamente en la historia académica. En el profesorado, acá vemos que tiene el taller 1, que es la que le dimos con 10, y el otro taller que es la problemática de la realidad educativa, con un 7. Un dato a tener en cuenta al momento de dar equivalencias, cuando le damos equivalencia de una carrera hacia otra o entre planes, las materias con el mismo código no les van a aparecer para otorgárselas como equivalencia. Si están con el mismo código en ambas carreras, el sistema ya se la toma por aprobada. Por ejemplo, acá podemos ver que este alumno tiene taller 3, ¿sí? Y tiene aprobado acá por una resolución. Vemos que taller 3 también la tiene en la otra carrera, en este caso la licenciatura en biología molecular, y el sistema se la reconoció automáticamente en el profesorado. Se pueden dar cuenta que es la misma materia porque tiene el mismo periodo lectivo,
la misma acta, incluso el mismo libro, ¿sí? Eso deben tenerlo en cuenta, que cuando la materia tiene el mismo código en ambas carreras, el sistema no se las va a dejar dar por equivalencia porque ya la toma, ¿sí? Para, para esos casos no es necesario dar equivalencia directamente. Bueno, fue cortita la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda. Sí, Ana, ¿podés hablar? Ana dijo. Oh. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Lo de las matrices, ¿pudieron ver? Sí, en eso estamos trabajando. Todavía no encontramos el error en tu matriz en particular. Eh, Estaba viendo que quizás es lo de marcarlas como todas generales en vez de entre propuestas, ¿puede ser? No sé si eso ya lo probaron. Vi que tenías tanto generales como entre carreras. Así que no debería tomarte la equivalencia por un caso o por otro. Ok. Lo que estábamos pensando, Bueno, quedamos pendientes. lo que estaba viendo que no lo controlé 100% es el tema este que te digo del mismo código en ambas carreras. ¿Vos verificaste ese No, caso? no, ese no es seguro. 100 códigos distintos. Sí. Bien, debe ser otro problema entonces. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda respecto a esto? Bueno, gente, me despido entonces. Será hasta la próxima. Gonza, ¿Sí? ahí hay una pregunta de Facundo Rodríguez. Ah, no la veo acá. ¿Está en texto? Sí, Claro, Facu, ese es uno de los cambios que hicimos este año en TFA, de que la materia tuviera el mismo código para no tener que estar dando equivalencia con las materias que se articulan entre el TFA y el TU, la cursan en el TFA y automáticamente se les da por aprobada en el trayecto usual. Hasta la próxima, gente. De nada.